para el relevador de 5 pines. Hay que estar atentos a esos detalles. Lo vamos a hacer en Fusion 360 y voy a comenzar creando una biblioteca electrónica en el menú de archivo, nueva librería electrónica. Lo primero que vamos a hacer es renombrar el componente de acuerdo a la matrícula del componente que voy a hacer. En este caso, control S para guardar la librería en la carpeta de librerías. Este componente lo voy a llamar como SRD 05BDC SLC, que es la matrícula genérica de este componente. ¿Ok? Eso está en Classroom y de ahí lo pueden copiar. Bien, el proceso de crear el componente consta de hacer prácticamente 4 cosas. Número 1, crear el símbolo del relevador, que creo que todos conocen los símbolos de los relevadores. Está formado por los contactos y la bobina que hace actuar el relevador. Recuerden que un relevador, pues mecánicamente no es más que una bobina. O sea, ¿cómo se llama? Pues sí es la bobina, pero tiene un nombre diferente, ahorita me acuerdo. Bueno, vamos a comenzar con el símbolo. Ya que tengamos el símbolo, voy a crear el footprint. Ya que tengamos el footprint, vamos a agregarle al footprint el modelo 3D. Y ya que tengamos esas 3 partes listas, voy a enlazar en un dispositivo lo que sería el footprint con el símbolo. Y con eso terminamos la biblioteca. Bien, lo primero que vamos a hacer sería el footprint. El footprint normalmente lo hemos hecho en una sola parte. En este diseño va a tener 2 partes el footprint. Una parte será la bobina y la otra parte será los contactos. Cuando separamos el símbolo en 2 partes, nos va a permitir mover en el esquemático independientemente la bobina de los contactos. Y a veces eso suele ser de utilidad a la hora de hacer los diseños. ¿Sí? Porque puede ser que la bobina la coloque cerca del microcontrolador y los contactos donde están las borneras. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí la palabra bobina. Y la bobina consta o es un componente de 2 pines. Creo que me equivoqué. Y vamos a hacer el símbolo, perdón, creo que hice footprint. No, vamos a hacer el símbolo bobina. Porque la pantalla es blanca y luego me encuentro. Bien, la bobina, el símbolo de la bobina, pues solamente son 2 pines. Prácticamente en este punto de su carrera ya saben que la bobina, ¿cuál es el símbolo universal? Entonces, únicamente voy a comenzar con 2 pines. Pero muy importante antes de colocar cualquier pin. Antes de colocar cualquier pin hay que asegurarnos que el grid se encuentre en 100 milésimas, que sería lo recomendado para lo que son los símbolos. Para los pines de los símbolos, lo primerito es que tengamos 100 milésimas en el acomodo de los pines. Entonces voy a colocar 2 pines en mi bobina y la bobina pues no tiene mucha ciencia y digamos no tiene polaridad los pines como yo los coloque. Esto me ayuda porque cuando voy a nombrar los componentes, que le voy a poner pin 1 y pin 2, yo no necesito mostrarle al usuario el número de pines. Es una bobina. Por ende, lo que voy a hacer es a través de la opción de clic derecho y la opción de visibilidad, apagar la visibilidad de los pines de esta bobina que no son necesarios. Restaría pues completar un poco el símbolo y aquí entra en juego mucho sus dotes artísticas. Como voy a intentar hacer el símbolo de la bobina, pues podríamos bajar el grid a algo más fino, de tal forma que me permita generar con las herramientas de dibujo movimientos más finos. Ya coloqué los pines, entonces esos ya están calibrados a 100 milésimas. Entonces podría generar un arco y estar generando pues los elementos de la bobina. Nada más que esto pues depende mucho de sus habilidades artísticas. ¿Sí? Tenemos diferentes herramientas aquí en esta parte del dibujo. Intentaba hacer un arco, pero
Pero vamos a ver si me sale otra vez. No, tendría que ser un arco más grande. Como ahí. Aquí creo que no me va a salir exactamente a medida. Bueno, ahí me va a fallar un poco. Y ya con más tiempo pues pueden, parece más fungible que una bobina, pero si toman más tiempo pueden hacerlo más en detalle. Aquí por el tiempo del video lo voy a dejar así nada más. Y ya de plano, si somos un poco flojos como yo, pues podríamos literalmente poner nada más un recuadro. Si cambio el grid a 100 milésimas, puedo hacerlo más sencillo. ¿Sale? Otra alternativa a esto es que pudiéramos copiar el símbolo de una biblioteca que ya tenga una bobina que se vea bonita. Esa también sería otra opción, pero esa la vemos más adelante. ¿Sale? Bueno, ya que tengo el símbolo de la bobina y la guardamos, pues vamos a generar ahora el símbolo de los contactos. ¿Cómo vamos a dibujar el símbolo de los contactos? Pues yo les sugiero que todos los pines se encuentren en una sola orientación, para que no nos genere mucho conflicto a la hora de cablearlo, porque normalmente los contactos pues van conectados a borneras en la mayoría de las situaciones. Entonces, si yo coloco el orden de los pines como si fuera un regulador, entrada, abajo, salida, o así pues como en 3 pines diferentes, pues no nos va a quedar muy bien en la parte del esquemático. Entonces vamos a pensar que los voy a colocar de este lado 3 pines separados de esta forma. Por lo general, bueno, importante, no me acuerdo si le puse 100 milésimas, ¿sí? Por lo general, lo más común en los relevadores de propósito general, como los que utilizamos como estudiantes, es que tenga un polo 2 tiros. ¿Qué significa un polo 2 tiros? Pues un polo 2 tiros significa que normalmente un polo y un tiro están conectados siempre y el otro contacto es el que se switchea y son mutuamente excluyentes. A estos contactos se les conoce como normalmente abiertos, normalmente cerrados. Y al pin central, que es el polo, se le conoce como el común. Así es la forma en la que voy a nombrar a estos componentes. Voy a nombrar a estos componentes como el común, que en nomenclatura pueden poner la letra C nada más y se sobreentiende que es común. Podríamos poner el normalmente abierto, en inglés sería normally open. En inglés común pues es igual con la letra C. Y normally close, normalmente cerrado. ¿Sí? De la misma forma, pues no es necesario que visualicemos los nombres de los pines. Profesor, pero un nuevo símbolo, ¿verdad? Bueno, entonces quité la visibilidad de los nombres de los pines para colocar pues el dibujo que represente que el contacto normalmente está cerrado y normalmente está abierto. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Podríamos poner una línea que simule que pues de aquí simplemente va a cerrar lo que sería el contacto. Podría poner un pequeño círculo y este contacto lo podría cerrar así. Todo depende de la simbología que estemos utilizando. Hay diferentes símbolos para un polo 2 tiros. Vamos a checarlo por ejemplo. Bueno, sería este el símbolo que estaba buscando. Este es un polo 1 tiro, un polo 2 tiros, por ejemplo. Nada más que no me gusta colocarlos de esta forma porque luego tengo broncas a la hora de hacer los esquemáticos.
¿sí? Cuando se complican las cosas, pero podríamos utilizar ese tipo de simbología también. El común, el contacto cerrado y el contacto abierto. Déjenme, lo voy a cambiar mejor por este diseño. Nada más vamos a cambiar el orden de los pines. Este sería el cerrado. Este sería el abierto. Entonces hay una línea entre el común y el cerrado. Y aquí podemos agregar el texto de normalmente cerrado de esta forma y el normalmente abierto en esta parte con un texto más pequeño, aunque en teoría pues esto se debería de sobreentender y el texto aquí en este caso no es necesario. Aquí vamos a asegurarnos, este es el normalmente abierto, creo que le cambié el nombre ahorita que hice el movimiento, entonces quedaría así. Normalmente cerrado. Acá a ver, normally close. Y este es el normally open. Ok, listo. Entonces, esta forma ya tenemos dos símbolos. Tengo el símbolo para la bobina y tengo el símbolo para los contactores. Ahora vamos a hacer el footprint. El footprint tiene que ver pues con la información que tengamos disponible en la hoja de datos. Normalmente así vienen las hojas de datos de los productos genéricos chinos. Luego, en otro ejemplo vamos a ver cómo sería un relevador de una marca más reconocida para que vean la diferencia. De este dibujo lo que me interesa pues es saber las dimensiones del relevador, la cantidad de pines y en este caso hay tres tipos de relevadores que maneja la marca, me parece que es Songle, para esta matrícula de relevador. Existe el relevador que nada más tiene el contacto cerrado. Y cuando activamos la bobina, solamente abre el contacto. Un polo, un tiro cerrado. Existe el relevador como el que tenemos ahorita, que está abierto. No, uno que está abierto, su polo está abierto, su tiro está abierto. Y cuando activamos la bobina se cierra. O está el que tiene los dos. ¿Sí? Muchas veces solamente necesitamos un circuito para abrir el circuito o para cerrarlo nada más, como un tipo de seguridad. Entonces el que vamos a diseñar es este de acá. Casi siempre en este ejercicio, el semestre pasado, nadie o la mayoría de ustedes no supo cómo dibujar el diámetro del relevador, porque esta fue una práctica el semestre pasado, fue la primera práctica el semestre pasado. Entonces muchos se fueron con la finta de este diagrama, que se aprecia como los pines son del tipo rectangular. Y muchos me hicieron pads rectangulares, PTHs rectangulares. Sin embargo, aquí la figura dice que hay 5, como el nombre lo indica, perforaciones de 1.3 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces yo necesito tener PTHs de 1.3 milímetros de diámetro. Prácticamente no todas las medidas siempre van a estar referenciadas con respecto al origen del componente. Por ejemplo, me dice que la distancia entre este pin al borde del relevador pues es de 3.4 milímetros. Sin embargo, no me dice cuál es la distancia al centro u origen, que es la que yo puedo seleccionar en Fusion. Entonces muchas veces tenemos que deducir esta información a través de geometría básica. Entonces asumimos que el relevador está centrado en el origen, por ende pues voy a comenzar, en este caso voy a comenzar por la serigrafía, que es la que tengo información directamente para comenzar. ¿Qué comenzaría con la serigrafía? Pues dibujaría 4 líneas de un grosor de 0.254 milímetros que tuviera 19.2 milímetros de largo por 15.6 milímetros de ancho, porque es el tamaño del componente. Entonces ya vamos aquí, nos vamos al footprint. El footprint es el SRD guión medio BDC SLC. C porque es un polo, dos tiros. ¿Sí? De hecho también eso fue lo que acabo de mencionar.
Como estamos trabajando el C es un polo 2 tiros. Hay otro relevador como es el SRD 05 BDC, BDA. El BDA es el contacto abierto y el B el contacto cerrado. Bueno, lo primero entonces es verificar que el grid se encuentre en las unidades que estamos manejando. Hay que verificar, hacer un doble check, que las unidades que estemos verificando sí estén dadas de alta aquí en la hoja de datos. Aparentemente no están, aquí están, son milímetros. Este es el error también más común que cometemos como principiantes del diseño de bibliotecas. No nos fijamos las unidades en las que está el grid, como ya nos pasó a algunos de los compañeros la clase pasada. ¿Sí? Entonces, estamos en milímetros. Voy a dibujar una línea que tenga 0.254 milímetros de grosor. Ahorita nada más voy a hacer un dibujo de la línea horizontal. Me voy a basar en función de las dimensiones. Como el componente está centrado en el origen, vamos a considerar primero el eje X, que fuera el eje largo. Son 19.2 milímetros. Si yo divido 19.2 milímetros entre 2 nos da 9.6. Quiere decir que esta línea tendría que ir desde menos 9.6 hasta 9.6. Ese es todo el ancho, todo el largo de esta línea. Desde menos 9.6 hasta 9.6. ¿Sale? En el eje Y voy a colocar la parte más angosta del componente, que va de 15.2. Entonces, 15.6 entre 2 nos da 7.8. 7.8 sería la altura positiva y negativa que tendría que tener el componente. Entonces ya tengo la primera línea, copio, pego, clic derecho, propiedades, y esta tendrá que ser exactamente igual, menos 7.8. Menos 7.8. ¿Sí era 7.8? 7.8. Y ya tengo las dos líneas principales. Como es un rectángulo, Fusion nos detecta el borde de cada línea. No tenemos que hacer ya ese cálculo para las siguientes. Simplemente es unir las dos líneas pendientes. ¿Ok? Bien. Ahora seguirían los paths. Para poder dibujar los paths, tendríamos que saber este dibujo sobre qué vista está establecido. Por lo general, esto o esta información viene en las hojas de datos. Es decir, esta información es como si yo viera el relevador desde arriba o es como si lo viera desde abajo. Porque si nos equivocamos, pues nos vamos a equivocar en la orientación del componente. Ahorita les digo qué orientación es. Ahí está la traducción de lo que sería el texto chino. Dice que es una vista desde abajo. Es como si estuviéramos viendo desde abajo el componente. ¿Sí? No desde arriba. Ok, entonces de acuerdo a la hoja de datos necesitamos 5 patitas, pero la vista de las patas es como si estuviéramos viéndola desde la parte de abajo. El segundo error más común en este diseño de librerías es hacer el componente como si fuera por abajo, pues. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Para no meternos en muchas broncas, lo más sencillo es darle vuelta a la tarjeta. ¿Sí? La palabra en inglés para darle vuelta es flip. Si nos vamos en el menú Layers, dice Flipboard. Entonces le damos clic en Flipboard y ahora el plano está como si fuéramos viendo la vista desde abajo, que se llama la vista bottom. ¿Ok? Bueno, esto alguien lo detectó la clase pasada y me dijo, profe, se me cambió el plano cartesiano, ahora el cuadrante 1 es los menos menos. ¿Qué pasó? Bueno, es porque tenemos la tarjeta en la coordenada bottom. O sea, va a ser un error muy común ese. ¿Y cómo sabemos si estamos en la vista top o si estamos en la vista bottom? Bueno, aquí lo dice.
¿Sí? Ahorita, bueno, no lo dice, pero ya está en vista top, debería decirlo. Aquí mismo con este botón. ¿Cómo lo sabemos? Con las coordenadas. A ver, aquí debería ser la coordenada X, debería ser positiva. Es negativa, entonces estamos en bottom. Esta debería ser la coordenada negativa en X, estamos en positivo, estamos en bottom. Si le doy flip a la tarjeta, ay, no sé si ya le di, o ya estoy como ustedes. Ya no le gustó. A ver, ya no supe qué le di, pero vamos a volverlo a intentar. Ahí está. Ok, vuelvo a checar la coordenada, ahora esta es la positiva, entonces estamos en la vista superior. En algún lado tiene que decir, pero luego lo investigamos. Bueno, me voy a volver a regresar a la vista bottom. Recuérdense de regresarse, porque si no nos regresamos, pues vamos a estar haciendo todo mal. Otro indicativo que estamos en la vista bottom es que cuando coloquemos texto, va a aparecer espejeado, porque estamos en la vista bottom. Otro indicio que estamos en la vista inferior. Bueno, esta vista es la que corresponde con esta figura, por lo que hice con la traducción que me indicó que era la vista de abajo. Bien, ahora me dice, esta pata de aquí, este pin está a 3.4 milímetros del borde. Si no sabemos así calcular el centro, pues podemos ir guiándonos con las líneas que ya hicimos. Entonces, si está a 3.4 milímetros de esta coordenada, es una resta sencilla, 9.6 menos 3.4, la coordenada en X de esa pista o de ese PTH tendría que ser en 6.2. Entonces voy a abrir aquí la opción de agregar un pad PTH redondo de un diámetro, dijimos, de 1.3 milímetros. Lo coloco donde sea, porque pues al fin de cuentas yo le voy a cambiar la coordenada como la resta que acabamos de hacer. Ya se me perdió, ¿cuánto era? 6.2. Y cuando menos con respecto a este lado, pues ya está calibrada. Me falta calibrarlo respecto al eje vertical. Y en el eje vertical la información también está sencilla de averiguar. Miren, entre este pin y este pin tendría que haber 12 milímetros. Y ya sé cuánto mide toda esta distancia. Por ende, puedo hacer la resta. 15.6 menos los 12 que me está dando la información. Este cacho y este cacho suman 3.6. Si lo divido entre 2, es 1.8. Quiere decir que esta está 1.8 abajo de la línea inferior. Nos vamos otra vez al diseño, checamos esta coordenada en Y, es 7.8, entonces menos 7.8 menos el valor que acabo de colocar, ¿cuánto era? Sería menos 6. Entonces quiere decir que esta es la coordenada, está en menos 6. Propiedades, menos 6. Y al fin de cuentas, la prueba final va a ser cuando embonemos el modelo 3D. ¿Sí? Es como un mini examen, a ver si lo pasamos. A lo mejor no. Bueno, yo aquí tengo ya la captura con lo que son las coordenadas principales. Dice que esta coordenada sería de menos 6.2. Bueno, está como al revés, porque aquí no está espejeada la coordenada. Menos 6.2 y 6. Sería como la coordenada, supuestamente. Pero como está al revés, o sea, no la espejé yo como en el dibujito que hice, es 6.2 menos 6. Signos contrarios. Pongo el otro está por acá, y el otro sería la coordenada 6.2 menos 6. Vamos a ponerlo 6.2 6. Bueno, entonces el segundo pin ya está también realizado. Vamos a las coordenadas
de estos dos pines, que serían 6 y 6, 6 y menos 6. Entonces literalmente podríamos copiar y ya se van a generar en el mismo eje. Ya nada más tengo que cambiar uno de los ejes, que sería menos 6. Duplicamos, pegamos y corrijo la coordenada, que sería menos 6. Y únicamente me falta el pin común. El pin común pues es la coordenada 8, que aquí sería menos 8. ¿Sí? Y con esto pues terminamos casi el footprint. Lo único que me faltaría sería enumerar los pines. La numeración va a ser similar a lo que hicimos anteriormente. Aquí hay un icono para hacer la numeración o el nombrado de los pines. Este pin central es el común. Este es la bobina 1 y 2. Y pues aquí ya depende de cómo esté el diagrama del fabricante. No me acuerdo cómo lo vi. Vamos a ver. Se supone que estamos siguiendo este diagrama. Por ende, esta patita sería el cerrado y este sería el abierto. Vamos a ver. Por lo tanto aquí normally close, este normally open. Guardamos. Nos esperamos a que Fusion termine de subir este diseño. Bueno, aquí alcanzaron a apreciar rápidamente. Ya subido el diseño, debería aparecernos nada más un footprint. Pero bueno, yo aquí me equivoqué al inicio justo del video. Lo voy a borrar. Este footprint pues lo hice de más. Y ahora sigue enlazar el modelo 3D al relevador. Abrimos el footprint y en la menú de footprints los tres puntitos para crear un nuevo modelo 3D. Para el propósito de este video, pues este diseño lo voy a poner también en la carpeta de librerías. Que lo primero que nos pide el diseño pues es de poder guardar el modelo 3D. Bien, para que podamos avanzar tenemos que tener cargado en Fusion el modelo 3 del relevador que ya le subí. Pero igual, ¿dónde encontramos los modelos 3D? Yo estoy utilizando la página de GrabCAD. Hay muchas páginas que se encargan pues de poder, o como comunidad, de poder buscar o diseñar modelos 3D. O lo busqué como SRD 05 BDC SLC 3D Model en internet. Les digo, hay múltiples fuentes para encontrar esta. La principal que aparece es GrabCAD, está SnapEda, aunque esta vale 20 centavos de dólar. Este es el que yo estoy utilizando y hay diferentes matrículas. Esto no tiene nada que ver lo eléctrico, nada más es que el dibujito se vea pues más de acuerdo a lo que es. O sea, yo voy a descargar el punto step de este diseño. Para esto tienen que estar logueados. Déjenme loguear. Entonces otra vez, el SRD05, nada más ya me logueé a mi cuenta, le doy clic en descargar. Y este modelo lo voy a subir, aquí para el video lo voy a subir a esta misma carpeta con el botón de Upload. Aquí está el archivo .step. Nos esperamos a que cargue. Me parece que también desde aquí lo podemos enlazar. Ahorita lo investigo. Aquí se está subiendo el modelo. Y ya nada más pues arrastramos el relevador aquí a la parte del diseño. Y bueno, un detalle, no me acuerdo si lo cambié en la librería. A ver, lo voy a borrar y lo voy a verificar porque lo primerito que les dije pues fue que regresáramos el footprint, que lo regresáramos a que estuviera en la capa superior. ¿Por qué? Porque pues el relevador asume que estamos en la vista superior. Igual lo podemos cambiar, pero pues, estaremos como chuecos, ¿no? Entonces voy a regresar otra vez a la parte del footprint. ¿Dónde está? Aquí está footprints, footprint.
y le doy otra vez al menú de Flip. Y ahora estamos en la capa superior. Entonces, ahora lo estamos viendo como si fuera desde arriba, vista transparente. ¿Sale? Ahora sí, volvemos ahora a editar lo que ya tenía. Se supone que es este de acá. Arrastramos nuevamente el modelo. Y lo más sencillo va a ser, bueno, primero moverlo de acá. Lo más sencillo sería a través de la tecla Shift y el botón del scroll, en el menú de sólidos, menú de modificar, menú de alinear, alinear la pata central con la pata central. Le damos clic a Flip y rotamos. Y listo. Y aparentemente pues creo que sí nos dio, como pueden ver, todas las coordenadas. Hay algunas ocasiones que me he tocado ver modelos 3D que se hicieron no con las medidas estándares, sino que a veces toman el valor mínimo o el valor máximo. Como lo vimos en otras clases, las hojas de datos muchas veces en las dimensiones manejan tolerancias y a veces llegan a no coincidir las perforaciones tal cual. ¿Ok? Pero no pasa nada, esto simplemente es como un apoyo. Bueno, ya que está alineado en este eje, podemos alinearlo también en el eje de abajo, o puedo mover el componente seleccionado con la herramienta de mover y nada más irlo jalando un poco en el eje que le falta y automáticamente reconoce la cara y listo. O puedo alinearlo en el menú de modificar, alinear, alineamos esto con esta cara y automáticamente pues también lo alinea. Lo de los pads sí se tiene que... Bueno, entonces vamos al menú de package, finalizar. Nos esperamos que se suba el modelo antes de poder guardarlo. Ahí se está subiendo. Y ahora sí podemos guardar finalmente la biblioteca. Bueno, entonces ya tengo el modelo 3D, nada más voy a crear el componente enlazando un nuevo componente que voy a llamar SRD-05BDC-SLC, donde voy a enlazar el símbolo con el footprint. Aquí va a cambiar un poco los pasos conforme hemos hecho los anteriores diseños. ¿En qué sentido? Que ahora vamos a insertar 2 veces un símbolo. Voy a ir al menú de insertar símbolo y van a aparecerme ya los 2 símbolos, que es la bobina. Pongo la bobina. Y aquí sí, recordar que el grid de esto tiene que ser 100 milésimas. Ok, para que coincida con el grid que usamos en la bobina. Otra vez lo vuelvo a agregar, agrego la bobina, la centro y luego agrego el contacto, lo centro. Y ahora estos dos son componentes independientes, de tal forma que cuando yo los agrego al diseño los puedo mover de forma independiente y colocarlos según pues convenga mis necesidades. Porque recuerden que la bobina, cuando se activa por ejemplo con un transistor o con un optoacoplador, pues lleva un circuito más extenso. Para no tener todo amontonado, para eso se hace este tipo de situaciones. Siguiente punto sería poner un prefijo para que cada vez que yo coloque un componente nuevo, automáticamente se nos vaya incrementando el número del componente. Si no le coloco este, pues no va a saber Fusion cómo poder hacer este nombramiento de componentes. Yo le voy a poner RLY, que sería como una conveniencia prácticamente mundial de lo que es un relevador. Son sus iniciales. Y voy a seleccionar el empaquetado que acabamos de hacer. La conexión es muy directa porque todos los pines los nombré de la misma forma en ambos sentidos. Si no fuera este el caso, pues tendríamos que checar con la hoja de datos el pin número 1 qué es, el pin número 2 qué es y hacer la conexión. Aquí pues es muy directa, se fijan, incluso están ordenados en el mismo sentido. Tal cual, lo que tengo que hacer nada más es darle clic en el botón conectar. Y listo. Guardamos. Guardamos. Y ya tenemos lista nuestra biblioteca. Voy a hacer otra vez la indicación de cómo tendríamos que exportar la biblioteca. Esto está pasando mucho el problema de que me están entregando el modelo 3D
¿sí? El F3D que me están haciendo algunos es el 3D. El F3Z tiene todo, pero si solamente me están subiendo el F3D, pues no tiene caso. La biblioteca, para poder hacer exportar o para poder exportar un archivo en Fusion, la exportación ocurre sobre la pestaña que estén trabajando. Si yo estoy en la pestaña de biblioteca, se exporta la biblioteca. Si yo estoy en la pestaña de modelo 3D, se exporta el modelo 3D. O sea, la pestaña que tengamos activa es lo que yo voy a exportar. Si yo estoy en la ventana del proyecto, se exporta el esquemático, se exporta la tarjeta, se exporta el 3D y se exporta todos los archivos necesarios. ¿Sale? Entonces con esto concluimos el video.